Hola, ¿cómo estáis? Hoy voy a hablaros de un mago que conocí hace años. El humorista, el mago mágico del humor, Chippy. Chippy era un mago que, digo era porque falleció hace unos años, era un mago que generalmente lo contrataban en celebraciones como bautizos, primeras comuniones, cumpleaños, bodas. En estas celebraciones, Chippy tenía un número siempre a los postres. Era un mago sencillo, un mago familiar, un mago que no buscaba grandes números mágicos. Era, vuelvo a decir, un mago familiar. Recuerdo que uno de los números que especialmente le gustaba hacer a Chippy, este mago del humor, era el que hoy os voy a presentar. Quitaba de un estuche un mazo de cartas. El estuche lo guardaba porque el estuche en este número que hoy os voy a hacer participaba de forma especial este estuche. Retiraba el mazo de cartas, hacía una extensión de dorso, en este caso la baraja que iba a utilizar era una Bicycle de dorso rojo, y a continuación hacía una extensión de cara. Bueno, que como siempre generalmente se retiran los jokers y las cartas publicitarias, él a continuación hacía siempre varios cortes y a continuación en esta operación pedía que una vez que estaba bien mezclada, un espectador hiciese un corte y el otro marcase el corte. A estos dos, muchas veces, si era una boda, generalmente utilizaba a los dos que se habían casado, a él y ella. Y a continuación le decía que uno de ellos retirara una de las cartas del corte, que era esta, y otro retirase esta otra carta. Y ahora les explicaba lo que iba a hacer. En principio, los dos contrayentes, ahora ya los dos que se habían casado, él y ella, mostraban a los demás invitados las cartas que yo, Chippy, no las conocía hasta el final, pero yo, como os voy a mostrar cómo él hacía este juego, sí que las voy a ver. En este caso, obtuvo el 7 de diamantes y el 10 de corazones. Pues bien, le pedía que uno pusiese una carta por un lado, el otro pusiese su carta por el otro, y que todos recordasen bien las cartas. En este caso, recordáis, 7 de diamantes, 10 de corazones. Volvía a mezclar las cartas, las mezclaba, cortaba, y ahora les explicaba que él no iba a hacer la magia. En este caso, los dos que habían participado en el corte eran ellos mismos los que iban a hacer la magia. Y entonces fijaros lo que les decía, que él hacía una extensión y que uno de ellos cogiese el mazo, mejor dicho, el estuche, porque debajo del estuche iba a estar la carta elegida, que la pasasen por encima de la extensión y la dejaran caer donde ellos consideraran. Esto los participantes en el corte lo hacían un poco con carcajadas, como diciendo, esto no tiene sentido ninguno. Pero Chippy les insistía, debajo del estuche estarán las cartas elegidas. Uno pasaba el estuche y lo dejaba caer. Y entonces Chippy le decía que separara las cartas, que fuera separándolas hasta que quedasen ahí concretamente, se veía que estaba debajo esta carta. Y entonces esta era la carta que uno había seleccionado. Y volvía a repetir la misma operación con el otro. Nuevamente, un poco entre carcajadas, pasaba y lo dejaba caer. Chippy separaba las cartas y veía cómo el estuche había quedado
encima de esa carta. Bueno, ya teníamos las dos cartas seleccionadas. Y ahora Chippy preguntaba solemnemente: ¿cuáles son las cartas que habéis elegido? Uno le decía el 10 de corazones y el otro el 7 de diamantes. Levantaban las cartas. Oh, dos 7 que no se parecían en nada. Pero Chippy, un poco con tono burlesco, decía: claro, pero aquí nada ha fallado, porque yo he dicho claramente que debajo del estuche estarían las cartas elegidas. Y mostraba el estuche, y fijaros cómo se lo mostraba. Le decía: ¿no veis ahí el 10 de corazones? Se ve claramente el 10 de corazones. Pero el otro, bueno, ya había una gran carcajada entre el público, pero el otro que había hecho el corte le decía: pero ¿y mi carta dónde está? Chippy le aclaraba: aquí está, ¿la ves? Una nueva carcajada. Claro, le decían: esta que está de dorso puede ser una carta cualquiera. Pero, Chippy de todas formas era mago. Y fijaros lo que hacía. Cogía su móvil, encendía la linterna y ahora fijaros lo que hacía. Fijaros cómo iluminaba perfectamente. ¿Lo habéis iluminado? El 7 de diamantes. Oh, ahora era un oh de asombro. Efectivamente, ahí aparecía perfectamente marcado el 7 de diamantes. Claro está, Chippy era un mago del humor, pero era un mago. Si os ha gustado este juego de hoy, os espero en los próximos. Un abrazo a todos, un abrazo a todas. Hasta la próxima. Adiós, adiós.